Muy buenas noches, bendiciones, nuevamente una inmensa alegría poder saludarles, llegar hasta la intimidad de sus casas una vez más. Dios ha sido fiel, misericordioso y por eso nos tiene aquí, ¿verdad? Trayendo estas buenas nuevas de salvación y anhelamos de que esta noche, así como han sido todos los lunes, cada vez que estamos juntos, que Dios siga edificando, bendiciendo nuestras vidas con su salvación. Aquí nuevamente con mi esposa, que es la que me está acompañando en esta serie, Lo que te impide seguir a Jesús. Y hoy pues estaremos concluyendo lo que es la serie con el último tema, que sería los pobres. Pues te doy el espacio para poder saludar a nuestra audiencia. Dios me le bendiga en este hermoso lunes que el Señor nos ha regalado. Estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, siéntanse cómodos y de antemano muchas gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Acompáñenos a compartir la transmisión para que muchos puedan ser edificados y puedan encontrarse con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. El día de hoy vamos a abordar el tema de los pobres, una secuencia que ha durado casi todo el mes de parte de julio y parte del mes de agosto. Amén. Amén. Pues me gustaría que tú nos dirigieras en oración. Amén. Vamos a orar para ponernos en la mano de nuestro Dios y que sea Él guiándonos y dirigiéndonos en esta hora. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, muchas gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar en este momento aquí reunidos, Señor, a través de esta plataforma virtual, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, tomando nuestros labios, Señor, dándonos la elocuencia, Señor, dándonos ese rema de tu palabra, Señor, para poder transmitirlo en esta hora, Señor amado. Bendice los oyentes, Señor, y todos aquellos, Señor, que han de conectarse, Señor amado, que puedan encontrar lo que andan buscando, puedan encontrarse contigo y tú puedas sacarlo de toda pobreza, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa, Buenas Nuevas de Salvación, con lo cual estamos expectantes de que Dios derrame esa gracia, esa salvación, ese arrepentimiento sobre nosotros, lo cual nos va a conducir a los planes que son de paz y de bienestar, que Él está dispuesto a derramar sobre todos aquellos que le temen y que se acercan a Él. Amén. Entonces vamos a ir lo que es a la Biblia. Si tienes tu Biblia ahí cerca, la puedes abrir para corroborar conmigo esto lo que vamos a leer. Y en el libro de Mateo capítulo 11, versos 5 dice, entonces esta serie, hablando de lo que es lo que te impide seguir a Jesús, nace de esta cita, donde vemos a Jesús hablando, donde vemos a Juan enviando a sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era la persona que ellos debían de esperar o debía de esperar a otro. Entonces Jesús le responde a los discípulos de Juan con esta respuesta, y desde ese momento vemos de que las condiciones de muchas personas a las cuales Jesús se había encontrado en ese momento, y Él les había hecho mucho bien al encontrarse con ellos. Entonces dice Mateo capítulo 11, vamos a leerlo desde el 2 en adelante, y dice Mateo capítulo 11, 2, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces así nace esta serie de lo que te impide seguir a Cristo. Hemos mencionado, hemos hablado, estudiado en cuanto a todas estas condiciones de cada persona que hemos estudiado las series, y hemos hablado de los ciegos, de los cojos, de los leprosos, de los sordos, de los muertos, y hoy vamos a concluir con lo que son los pobres. Y que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría para poder compartir esto conforme
a la gracia que derrame sobre nosotros hoy, y que todos aquellos que hoy puedan oír su voz podamos reconciliarnos con Él. Es el fin de este programa, que nos podamos reconciliar con nuestro Creador, con el Señor, y así recibir su perdón y ser salvos. Porque ese es el anhelo de Dios, que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. Y es por esa razón que hoy vamos a estudiar esto, ¿verdad? En base a lo que Dios nos permitió encontrar, y anhelamos de que todos podamos hoy salir de este programa llenos de esperanza, de fe, el saber de que Dios nos puede perdonar, que Él es capaz de limpiarnos, de lavarnos, de restaurarnos, no importa la condición en la que hoy te podrías encontrar. Para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Dice que Él saca al pobre del muladar, de los lugares más inesperados, de ahí Dios nos puede sacar. Pues no sé en qué condición te encuentres en esta noche, pero en esta noche el Señor quiere rescatarte, quiere salvarte y quiere perdonarte. Y vamos a estudiar en cuanto a los pobres. ¿Quiénes son esos pobres? ¿A qué es lo que la Biblia le llama pobre? Porque aquí en la tierra, cuando hablamos de alguien que es pobre, lo primero que pensamos que alguien que tiene tanta necesidad, que no tiene trabajo, no tiene ropa, no tiene zapatos, no tiene dónde vivir, y a ese es que nosotros consideramos como una persona que es pobre. Pero bíblicamente, ¿a qué es lo que la Biblia le llama pobre? Entonces eso vamos a estudiar hoy. ¿Quién es un pobre ante los ojos de Dios? ¿Cuáles son las causas de esa pobreza? ¿Y qué tipo de pobrezas hay? Entonces, que Dios hoy pueda abrir nuestro corazón para que su palabra no regrese vacía, sino que hoy pueda ser en nosotros el propósito por el cual Dios la envió. Gloria Amén. a Dios, amén. Entonces, vamos a abordar el tema de los pobres y cómo la pobreza puede ser un impedimento para poder seguir a nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, según el diccionario, la palabra pobreza o los pobres es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una persona. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia? ¿Cómo lo define? Esa es la definición aquí en la tierra sobre Sí, lo que es alguien pobre. De la Real Academia. Sí. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a alguien que es pobre. Dice la Biblia que un pobre ante los ojos de Dios es aquella persona que se ve como un pordiosero, un necesitado, un mendigo, condición que conduce al hombre a una vagancia, apresuramiento al mal y falta de entendimiento. Entonces, ¿cómo es que Dios llama a alguien que es pobre? Vemos aquí que es cuando una persona vaga en su alma, no tiene rumbo, no tiene fin, no tiene destino, está vagando en su alma no tiene paz, no tiene tranquilidad, entonces carece de reposo, carece de sentido el alma, de estabilidad, de firmeza, de constancia, y a eso es que una de las cosas que Dios le llama vagancia, pero también a la falta de, a esto que Dios le llama pobreza, pero también a la falta de entendimiento. Por el hecho de que Dios nos dio a nosotros la capacidad, nos dio sentidos, nos dio habilidades, capacidades para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Él en la tierra. Ciertamente sabemos de que existe el pecado, y el pecado es como una entidad que siempre está persiguiendo al ser humano para atraparlo y hacerlo vivir en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí vemos aquí lo que Dios le llama un pobre. Y dice que el pobre es aquel que vaga, que está vagando en su alma porque no hay reposo, no tiene un lugar donde descansar, donde estar seguro, y también por falta de entendimiento, y también en lo que es apresuroso hacia el mal. Esto es lo que hace ver a una persona pobre delante de Dios. Vamos a seguir estudiando esto, dándole base y fundamento, ya que es un tema muy profundo. Nosotros no somos dueños de la verdad, el único que tiene la verdad es Cristo, pero en base a lo que pudimos obtener la información y aquello que le pedimos al Señor que derrame sobre nuestros corazones, para que de lo que abunde en nuestro corazón podamos compartirlo con ustedes. Pero vamos a ver ahora los tipos de pobreza que la Biblia describe. Una vez que los veamos, vamos a continuar con lo que es
¿verdad?, desarrollando este tema. Amén. Ciertamente, antes de pasar a lo que son los tipos de pobreza, quisiera comentar esto, que la pobreza que definí primero, según el diccionario de la Real Academia, dice que es una situación donde es imposible satisfacer las necesidades. Pero la Biblia, o sea, Dios lo menciona de otra forma. Entonces, no, según la Biblia, no se trata de la situación económica. No es una situación no es un medidor la situación económica para Dios, porque puede haber un rico humanamente, pero pobre espiritualmente. Entonces ahí entra lo que son los tipos de pobreza. La primera es la pobreza física, que es la que todos conocemos y de la cual pues la mayoría venimos, ¿no? Porque nacimos muchos de nosotros crecimos con cierta escasez, cierta dificultad económica. Esa es la pobreza física, la que muchos hemos vivido o la que hemos visto a alguien padecer. Esa es la física. La siguiente pobreza. La siguiente sería la pobreza espiritual. Y esto es muy peligroso para todo aquel que hoy está vivo en la tierra. Porque podríamos estar pobres económicamente aquí en la tierra, podemos tener alguna escasez físicamente hablando, no tener para comprarle un par de zapatos a nuestros hijos, o no tener cómo comprar una buena provisión que dure un mes en la casa, a muchas dificultades que podríamos tener económicamente en lo externo, aquí en la tierra. Pero tener una pobreza espiritual ante los ojos de Dios, ya que hay hay varios tipos de pobreza, pero está la pobreza espiritual buena y está la pobreza espiritual mala. Y hoy lo que queremos hablar es aquella pobreza espiritual mala que impide que podamos seguir a Cristo. Y este es lo que Dios, por eso le manda a decir a Juan el Bautista: mira, ve y dile a Juan todo lo que tú has oído y lo que estás viendo. Dile a Juan que los cojos son sanados, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados. Dile esas cosas a Juan, porque dice, y dile también que a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas. ¿Qué tiene que ver buenas nuevas o las buenas noticias con alguien que está pobre? Decíamos de que alguien pobre ante los ojos de Dios es aquel que carece de entendimiento, carece anda vagando en su alma, o sea, estabilidad, firmeza. Entonces, vemos que Dios anhela enriquecernos espiritualmente, sacarnos de lo que es la pobreza espiritual. Si Dios primero nos saca de la pobreza espiritual, puede que también después nos haga rico físicamente, económicamente, nos provea todas de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero a Dios le interesa primeramente la riqueza en tu espíritu, que seas rico, que seamos ricos en nuestro espíritu. ¿Amén? También tenemos la pobreza moral. La pobreza moral es una situación que tiene que ver con los valores. Y nos damos cuenta de que hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy carente de valores. Ya los valores morales como el respeto, el derecho a la vida, la igualdad, por ejemplo, ya no existen. No. O solo existen en un papel, en los derechos humanos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Pero hay una decadencia moral que se está viviendo últimamente en este siglo. Y debemos cuidarnos de ella también. Amén. Entonces, volviendo a los tipos de pobreza, en resumen decíamos que había varios tipos de pobreza, pero estamos mencionando 3 de ellos, que es la pobreza física, espiritual y moral. Entonces, la pobreza física se divide en pobreza extrema y pobreza parcial. Entonces, la pobreza extrema es aquel grupo que no tiene, pero ni siquiera lo básico, ¿no? Como una vivienda o un alimento en su mesa, por ejemplo. Eso se considera una pobreza extrema. Y la pobreza parcial. Entonces, entre la extrema y la parcial, según la ONU, dice que hay 165 millones de personas
viviendo en pobreza. Wow. En todo el mundo. Entonces vemos de que se puede contabilizar cuántos pobres físicamente hay, pero espiritualmente no se cuenta porque no lo toman como algo muy necesario e importante. Pero al final la pobreza económica o aquí que podría existir, pues solo sirve aquí en la tierra. Pero la pobreza espiritual no solamente te sirve aquí en la tierra, también te sirve a la hora de poder presentarte ante Dios tu Creador. Por eso dice el Señor Jesucristo, vayan, díganle a Juan que a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas. ¿Qué tendría que ver una buena noticia con una pobreza? ¿Por qué? Porque cuando uno carece del conocimiento de Dios, carece del entendimiento de quién es Dios, esa persona está en grave peligro espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ciertamente vamos a tener que partir de este mundo. Algunos lo hacen antes de los 70, después de los 80, aunque hoy en día vemos que la gente muere aún antes del tiempo que Dios ha establecido. Porque Dios dice en su Biblia que de su palabra de que el hombre iba a vivir 70 años y el más robusto 80. Pero vemos que hoy 15, 20, 21, 18 son la gente que mueren más. ¿Por causa de qué? De que no han querido que Dios los enriquezca, dándoles sus buenas nuevas, sus buenas noticias, lo cual enriquece el alma, enriquece el espíritu de nosotros. Porque dan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, quería comentar algo de la pobreza moral. Pues, en cuanto a la pobreza moral, eso tiene que ver por el hecho que Dios nos hizo de una manera tripartita a nosotros. Nos hizo espíritu para poder relacionarnos con Él. Nos hizo también, ¿verdad? En el alma, nos dio alma para que ahí alberguen nuestras emociones, ahí albergan el amor, los sentimientos, todas aquellas cosas. Pero también está lo que es el cuerpo para poder aquí estar en la tierra y cumplir con la comisión para la cual Dios nos envió al mundo. Vemos de que a Jesucristo, a Jeremías, a todos estos hombres, cuando Dios los envió a la tierra, los estaba mandando con un plan y un propósito. No solo venían a pasear al mundo, como nos decía la abuelita, vive tu vida porque solo es una. Pero no solamente se trata de vivirla lejos de Dios, se trata de vivir nuestra vida haciendo a lo que Dios nos mandó. ¿Cómo lo vamos a poder saber? Es solamente viviendo de acuerdo a la voluntad de Él. Si nosotros estamos lejos de Dios, ¿cómo vamos a poder saber para qué fuimos enviados? ¿Cómo vamos a poder cumplir con el propósito de vida si nosotros estamos lejos de Dios? Pero hoy vemos que la pobreza moral es una situación en el alma, ¿verdad? Que nos puede tener a nosotros en el alma viviendo en una situación terrible en nuestra alma. Y por eso vemos hoy varios tipos de enfermedades que si viéramos un poco de tiempo hacia atrás, nos daríamos cuenta de que si le preguntas a alguien de 55 años, 60 años, si había escuchado de ciertos tipos de enfermedades que hoy son la moda, la gente te diría, pero ¿de qué estás hablando? Si en mis tiempos comiendo casabe, yuca, comiendo coco, comiendo todo esto, a mí no me daba, pero ni gripa me daba. ¿Cómo es que ahora tantas enfermedades surgen? Pero muchas veces hay enfermedades que brotan no solamente porque de repente un zancudo nos picó o algo, sino ¿por qué? Porque a veces la condición de nosotros en el alma pueden tal vez traer enfermedades. Un ejemplo de eso vemos a Ana, que Ana, por la amargura que ella tenía en su alma, eso había esterilizado su cuerpo. Ella no podía ni llegar a tener hijos. Pero una vez que ella se fue a la presencia de Dios, lloró, entregó todo aquello que le estaba afligiendo su alma. En ese momento después fue con Elcana y tuvo a Samuel. Entonces pueden haber situaciones en nuestro alma que podrían estar afectando nuestro cuerpo físico. Entonces es importante hoy que el Señor dice que a los pobres se les anuncia las buenas nuevas para enriquecerlos. Dios anhela darnos riquezas espirituales, morales, para poder enfrentar la vida, para poder caminar en este mundo. Necesitamos recursos espirituales para esta tarea. Si nosotros estamos lejos de Dios, no queremos saber de Dios, ya con la pobreza que tendríamos y añadirle más cosas de este mundo, pecado, iniquidad, transgresiones, eso nos va a hacer sucumbir ante tantas cosas que a este mundo se le aproximan.
porque las cosas que vienen para este mundo no es nada fácil. Vienen situaciones terribles a este mundo. Necesitamos acercarnos a aquel que es el único suficiente Salvador, aquel que es el único Salvador y suficiente, que es Cristo. Fuera de Él no hay salvación para nadie. Lejos de Él no hay perdón para nadie, porque Él es quien perdona nuestros pecados. Por eso en esta noche, hoy el Señor ya no quiere verte pobre, no nos quiere ver pobres espiritualmente, moralmente. Él nos quiere enriquecer, pero para eso vamos a ver cómo se puede obtener. Amén. Ahorita el Señor está dispuesto a sacarnos no solo de la pobreza espiritual, moral, también físicamente, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero nos vamos a enfocar en la pobreza espiritual, de la cual necesitamos aprender, porque como yo decía anteriormente, la pobreza física, muchos de nosotros la hemos vivido. Hemos vivido con ella, sabemos cómo es, pero necesitamos aprender de la pobreza espiritual y darnos cuenta si realmente estamos viviendo de esta manera. ¿Cuáles son las causas de la pobreza espiritual? Aquí lo podemos ver. Dice que una de las causas es el apresuramiento. Pero uno podría decir, pero ¿cómo es así que apresurarme es causa de que yo sea pobre espiritualmente? Vamos a ver hacia dónde es que te apresura, porque qué bueno es que nos podamos apresurar hacia Cristo. Pero vamos a ver por qué dice cuáles son las causas de esta pobreza espiritual, y es porque podemos ser de aquellos que somos apresurosos para ir a hacer lo malo, ¿verdad? Vemos que en el libro de Proverbios, ahí se hace tantas insistencias a los jóvenes, a los hombres, de que cuiden sus pies de no ser apresurosos para el mal, porque ciertamente desde que el pecado entró al mundo, es una de las cosas que ha hecho poder hacer que el hombre se sienta atraído y sentirse con aquella desesperación de querer ir hacia lo malo. La tendencia de nosotros como seres humanos es siempre ir hacia lo que es malo, es ir siempre hacia lo que es destructivo, es ir hacia todo aquello que nos va a hacer morir antes del tiempo. Vemos en el huerto cuando Dios le dice a Adán: mira, Adán, de todo lo que está aquí en el huerto tú puedes comer de todo lo que hay aquí, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él. Habían tantas frutas en el huerto, pero no fue a buscar ninguna de ellas, sino que fue a comer la que Dios le había prohibido. Y así andamos muchas veces por la vida. Dios nos dice: no comas de eso, no comas de lo otro, no comas esto. Pero es importante que nosotros podamos hoy darnos cuenta hacia dónde estamos corriendo con tanta rapidez. Muchas personas hoy podrían estar corriendo con rapidez hacia el dinero. Podrían estar corriendo con tanta rapidez hacia la fama, hacia la gloria, tanta desesperación por alcanzar algo en este mundo. Pero lo más importante es que podamos correr apresurosos hacia aquel que quiere perdonar nuestros pecados, nos quiere librar de la condenación eterna, de la muerte eterna. Correr hacia Él con tanta rapidez, porque el tiempo se está cortando. Vemos señales, noticias, están sucediendo muchas cosas y la gente anda como que no pasara nada, más fresco que una lechuga. Pero ciertamente que vienen tiempos difíciles para este mundo. Hoy también vamos a ver la segunda causa de lo que puede llevar a alguien a una pobreza espiritual. Una de las causas también es la codicia, porque la codicia es desear lo ajeno, al desear lo de tu prójimo. La palabra condena ese acto, porque ciertamente esto lleva a la pobreza, la vagancia también. Amén. Entonces nos damos cuenta que aquella persona que es inconstante en todos sus caminos no puede prosperar. Entonces esto lleva a una pobreza también. Amén. Entonces, pero en sí, la pobreza espiritual tiene que ver con el descuido de los asuntos del alma. Tremendo. Entonces, estamos llegando al punto, al meollo del tema. ¿Cuál es la causa principal de esta pobreza? Que las personas no están atendiendo
o están descuidando el asunto de sus almas. No piensan en el alma, piensan cómo verlos, cómo se ve, que los pies se vean bien bonitos en unos tenis Nike, Jordan, que el cuerpo ande con aquellas marcas de ropa, que todos nos veamos delante de los hombres aquí en la tierra, que nos veamos de lo mejor. Pero ante aquel que un día nos vamos a tener que presentar ante Él y nos va a pedir cuentas de cómo vivimos durante 20, 30, 40, 50 años. No nos está importando cómo hemos de llegar delante de Él. Solo nos interesa que la gente nos vea, que en Facebook andamos con la mejor marca de ropa, con la mejor cartera, con los mejores tacones, o con el mejor automóvil, o con la mejor casa. Pero dentro de nosotros estar pero por las patadas. Eso es lo que ante los ojos de Dios mira como una causa principal de lo que es la pobreza espiritual. Pero hoy el Señor quiere ayudarnos, quiere sacarnos de esa condición. Por eso venía el rey David y dijo el rey David en un momento de su vida, dijo, este pobre clamó y Dios lo oyó. Pero vemos que David no era un pobre económicamente. Si tú lees en el libro de Primera de Reyes, casi ya al final del libro de Primera de Reyes, de Segunda de Samuel, también vemos que cuando David ya va a punto de morir, saca sus tesoros para que se pueda construir un templo para Dios. Y vemos que David tenía oro, tenía plata, tenía tanta riqueza David. Pero él viene y dice, este pobre clamó y Jehová le oyó. Entonces, en algún momento de su vida, él pudo identificar que estaba pobre en su alma, estaba pobre espiritualmente. Y vemos que esa pobreza en algún momento se pudo reflejar en sus decisiones, en las decisiones que llegó a tomar, en las equivocaciones que él hizo, como a tomar mujer ajena, matar a otro, tantas cosas que pasaron en la vida de él. Por eso después David decía, mira Señor, yo soy un pobre que necesito que tú me ayudes a salir de esta pobreza en la cual yo me encuentro. Mira, le tomé la mujer a aquel hombre, se la embaracé y después quise darle gato por liebre porque le quise llamar para que se acostara con su mujer y como no se acostó yo lo mandé a matar. Entonces esto lo hacía verse en un momento como un hombre pobre espiritualmente, porque no tenía las riquezas de la bondad, la misericordia, la verdad, no la tenía en él. Entonces, por eso en un momento él dijo, este pobre clamó y Jehová le oyó. Tal vez hoy tú te encuentres pobre espiritualmente porque hay tantas carencias. No tienes aquello que Dios desea que tú tengas primero adentro. Porque ¿de qué nos sirve estar bien por fuera pero por dentro estar mal? Si lo más importante es lo que está adentro, ahí está la verdadera esencia de nosotros. Ahí está nuestra verdadera esencia, adentro lo que hay dentro. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Entonces vemos que David pudo darse cuenta de su condición. Así es de que en esta noche también podamos tomar un tiempo para escudriñar y ver si realmente estamos tomando en serio el asunto de nuestras almas. O sea, hacia dónde va a terminar nuestra alma en el día venidero. Amén. Otra de las causas de la pobreza espiritual es la carencia de la verdad. Amén. Entonces, ¿quién es la verdad? Cristo. Amén. Cristo dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando estamos sin Cristo, estamos pobres. Estamos pobres porque Él es el que nos enriquece de toda verdad. Cuando lo dejamos entrar a nuestro corazón, en ese momento, por eso decía decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir con escasez y con abundancia por el hecho que Él te estaba seguro de lo que Él ya había dejado entrar a su ser. Y aunque Él decía, aunque muchos nos ven como pobres, nosotros andamos enriqueciendo a muchos por el hecho que Él tenía la verdad. Él estaba lleno de la verdad, estaba lleno de Cristo. Y ese es el anhelo, que Cristo pueda entrar en esta noche a tu corazón, a nuestro corazón, y Él nos puede enriquecer espiritualmente. Amén.
Así es de que si el Señor Jesús ha entrado a tu vida, déjame decirte de que tú eres muy rico. Amén. Porque has encontrado la verdad y has encontrado a la fuente de toda riqueza, que es nuestro Señor Jesucristo. Que nadie te haga sentir que no vales nada, porque sí vales. Y si aún no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, no te vayas de esta transmisión, porque hubo un pueblo que ciertamente pensó que llenándose de dioses iba a conseguir ser rico, pero más y más se empobrecía. Y lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Crónicas 15, que es el pueblo de Israel. Amén. Segunda de Crónicas 15:3. Y dice, Segunda de Crónicas 15:3, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces aquí vemos qué es lo que mostraba que esta nación estaba pobre. Una nación que había estado esclavizada por 430 años. Una nación que llegó a ver portentos, maravillas, milagros. Logró a ver el poder de Dios manifestándose a sus vidas. Pero llegó un momento en el cual, cuando Dios ya los introduce a la tierra que Él prometió, juró a sus antepasados, llámese Abraham, Isaac y Jacob, Él les había hecho el juramento de introducir a sus descendientes a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Cuando ellos llegan a ese lugar, Dios les dice, van a entrar a una tierra que yo a ellos los eché, los aborrecí, hice que la tierra los vomitara por el hecho de que ellos sacrificaban a sus hijos. Ellos eran idólatras, adoraban a todos los dioses. Yo no quiero que ustedes vayan a practicar lo mismo que hicieron estas naciones. Yo los voy a introducir a ustedes a un lugar donde ustedes no construyeron casas, donde ustedes no cultivaron viñas, pero van a beber del vino, van a vivir en casas que ustedes no construyeron y van a tomar agua de cisternas que ustedes no cavaron, pero no vayan a hacer las prácticas de esta nación. Como que si Dios les hubiera dicho, vayan y hagan lo que hicieron estos. Entonces, cuando Israel llega a esa nación, a este lugar donde Dios les dijo que los iba a establecer, Israel comenzó a construir lugares altos para hacer sacrificios a Moloch, a Baal, a Astoret, para hacer a todos los dioses que ellos escuchaban, ya que la nación que estaba ahí era una nación politeísta, tenía demasiados dioses, muchos dioses. Tenían Dios para la lluvia, tenían Dios para el sol, tenían Dios para la luna, tenían Dios para la cosecha, tenían Dios para los zapatos, tenían Dios para todo, hasta para el frijol. Tenían un Dios para cada cosa. Entonces, vemos aquí cómo el Señor le dice a Israel, le dice, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. ¿Cuánto tiempo llevamos muchas veces en nuestra vida sin el Dios verdadero? Y tenemos al dinero como que si fuera nuestro Dios. Tenemos a nuestras esposas porque ella es la Dios. Tengo a mis hijos, ellos son mis dioses. Tengo a mi hijo allá en el norte, de los nortes, ese me tiene bien parado porque ese es mi Dios. Entonces podemos tener muchos dioses en nuestra vida. Entonces hoy el Señor aquí le dice a Israel, ¿cuánto tiempo llevas sin el Dios verdadero? O sea, esto quiere decir que ellos tenían muchos dioses con ellos, pero ninguno les servía para lo que ellos necesitaban. Ninguno de esos dioses que tenían le podían dar la riqueza espiritual, sacarlo de esa inmoralidad, sacarlo de esa esclavitud, sacarlo de esa cárcel espiritual, de ese presidio, de esa situación en la cual se encontraban. Sin el Dios verdadero, estamos viviendo solamente por vivir, porque solo el Dios verdadero nos puede sacar de la condición en la que estamos. ¿Sabe cuántos años llevamos buscando, consultando, yendo a que nos lean el café, que nos lean la mano, que nos cuenten, que nos digan el futuro? Pero solo viene más tristeza, más dolor, más confusión, más depresión en la vida, porque ciertamente nada de lo que has probado en la vida te satisface. Hoy el Señor viene y dice, ¿hace cuánto que estás sin el Dios verdadero?
y sin un sacerdote que te enseñe y sin ley. Entonces en aquellos tiempos Israel siempre tenía, Dios levantaba a un sacerdote para poder enseñarles en cuanto a la voluntad de Dios, para que ellos pudieran estar en paz con Dios. Entonces, el que haya un sacerdote, haya un pastor, haya un evangelista, un profeta, haya un hombre de Dios que predique, que enseñe la palabra, es porque Dios lo envía. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y estar en paz con Él en todo el transitar de nuestra vida por este mundo. Pero muchas veces vivimos en enemistad con Dios, porque andamos con dioses que son falsos. No queremos escuchar a un sacerdote, a un siervo de Dios, pero andamos escuchando a Bad Bunny por todos lados. Escuchamos todo tipo de géneros de personas que solo nos vienen a contaminar, ensuciar con sus palabrerías, con palabras sucias, inmundas, que vienen de parte de ellos a nosotros. Pero hoy el Señor aquí viene y le pregunta a aquella nación que Dios se había exhibido grandemente por ellos. Dios había derrotado reyes, naciones, dioses falsos, para darle libertad a ellos y que ellos fueran como por el reflejo del amor, del poder, de la gloria de Dios en la tierra. Dios los quería usar a ellos como un reflejo de su amor, de su poder, de su gloria. Pero cuando llegó a esta nación se corrompió, se perdió, se apartó del Dios verdadero y comenzó a practicar lo que estaban practicando las otras naciones que Dios había echado de ese lugar. ¿Por causa de qué? De que ya no quisieron saber de Dios. No quisieron escuchar a un siervo de Dios y ya no querían ni leer su Biblia, no querían saber de la ley. Ellos no querían escuchar la ley de Dios y esto los llevó a vivir muchas penurias y estar en este tema que estamos hablando de los pobres. Cayeron a una pobreza que es mala, o sea, la carencia de la verdad, el estar lejos de Dios, el no tener a Dios en su corazón. Hoy en esta noche el Señor quiere enriquecerte y por eso le mandó a decir a Juan: mira Juan, los pobres, oye, se les anuncia las buenas nuevas, las cuales son espíritu, son vida, traen riqueza para el espíritu, para el cuerpo y para el alma. Cubre todo nuestro ser la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso es que una de las causas también de la pobreza de Israel también consistía en la cantidad de dioses, pero eran carentes del verdadero Dios. Entonces hoy podemos tener todo tipo de dioses. Tus hijos pueden ser tu Dios, pueden ser tu trabajo, aún tu dispositivo, tu teléfono puede ser también un Dios, porque pasas mucho tiempo con él, estás pendiente que no se te arruine, estás pendiente si necesita algo. Entonces, cuando nosotros carecemos del verdadero Dios, caemos en una miseria, en una pobreza espiritual. Entonces, Israel dejó atrás el verdadero Dios para adoptar costumbres, poder rendir culto a otros dioses. En esta noche, que hoy podamos identificar cuáles son esos dioses que nos están alejando del verdadero Dios y no nos están llevando a la riqueza, sino que a la miseria espiritual. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy importante lo que el Señor en esta noche pone en nuestro corazón ver a través de la luz de su palabra, de que podríamos estar empobreciéndonos porque estamos con el Dios equivocado, ¿verdad? Como decía mi esposa, tal vez hoy el Dios de uno puede ser el celular. Duerme con él debajo de la almohada, no quiere que ni se lo toquen porque es su santo. Y hasta va al baño, no se baña con tiene un brazo que no se baña en el baño con el teléfono afuera, está bañándose y el teléfono en un brazo. ¿Por qué? Porque de repente tanto amor a este aparato, tanta idolatría a este aparato, que hoy dormimos con él, amanecemos con él en el pecho, nos dormimos con el teléfono en el pecho, amanecemos con él en el pecho. Tanto amor a un dispositivo, y que hoy ha llegado a ser también un factor que está colaborando para la pobreza espiritual y moral de las personas. Amén, porque podemos ver que el uso incorrecto del teléfono
nos puede consumir nuestro tiempo y ya no nos permite leer un libro, por ejemplo, ya no nos permite aún congregarnos porque decimos que de ahí nos congregamos viendo un live de cierta congregación. Entonces el teléfono ha separado familias, ha hecho estrago en los hogares, pero aún así dormimos con Dios nos libre. Entonces en esta noche, señores y señores, ¿verdad? Que estamos aquí exponiéndonos a la palabra de Dios, estamos escuchando lo que realmente pasa en nuestro andar diario. Esto no es algo del otro mundo, son cosas que están pasando. Habemos personas que abrimos más el Facebook que nuestra Biblia, abrimos más el TikTok, viendo tantas cosas de las redes sociales y no podemos abrir nuestra Biblia ni tan media hora, ni 10 minutos. Y esto realmente es lo que está afectando a la humanidad para estar en esa situación de pobreza, y es de lo que Dios hoy nos quiere sacar una vez que nos acerquemos a Él. Vemos que una de las causas de la pobreza de Israel, una nación que Dios había levantado para glorificarse a través de ella, de que ella fuera la manifestación de su gloria, de su poder aquí en la tierra, estaba pobre porque se había apartado del Dios verdadero para tomar dioses falsos que nunca le ayudaron a poder llegar a tener paz ni felicidad en sus vidas. Entonces apoyarnos en dioses que no son verdaderos, en el Dios, no apoyarnos en el Dios verdadero, dice que eso realmente solo va a traer al hombre maldición, porque dice que maldito el hombre que pone su confianza en brazos de carne. No sé en qué tengas tu confianza puesta, pero si no la tienes puesta en el Señor que perdona, que salva, que liberta, que levanta, que restaura, que anima, realmente estamos prácticamente en nada, pero hoy el Señor nos está llamando con sus cuerdas de amor, nos está tratando de alcanzar y atraernos a su presencia, y así nuestras vidas puedan ser transformadas por Él en esta preciosa hora. Amén. En el nombre de Jesús, que podamos derivar todos esos altares y todos esos dioses que nos están llevando a la pobreza. Quiero saludar rápidamente a Wilson Flores. Dios les bendiga. Roney, Wilson Flores, dice aleluya, así es. Yami Núñez, Lorena también nos está viendo. Dios les bendiga a todos. Isabel Roches, también tenemos aquí a Marta Flores, al pastor José Diego. Dios les bendiga, amén. También Marta Roches está ahí con nosotros, amén, siempre fiel, amén. Mi bendiciones mamá. A todos. Tenemos a Barcelina Witty, Barcelania Witty. Dios les bendiga, bendiciones amén. A todos, a Francis, bueno, a todos los que nos están viendo. Si no se han suscrito, si no le han puesto me gusta a la página, que lo puedan hacer para que podamos verles y saludarles desde amén. aquí. Amén. También vamos a continuar con la pobreza moral. Oh, wow. La pobreza moral, como decíamos, es la carencia de valores, la carencia de la misericordia, de todo lo que estamos viendo hoy en día. Uh-huh. Pero hubo un pueblo también que cayó en este declive moral, y es Jerusalén. Vamos a verlo en Jeremías 5. Jeremías 5, versos 4. Amén. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino del Señor, ni las ordenanzas de su Dios. ¿Y qué había pasado con Jerusalén en ese momento? Jerusalén, sabemos de que es la ciudad, hoy en día se le llama la ciudad santa, por el hecho de que es la ciudad que Dios eligió donde poder manifestarse. Hay profecías que están escritas para el cumplimiento en esta ciudad de Jerusalén, pero en Jerusalén había llegado a adoptar costumbres demasiadas extremas que había superado aún a Sodoma, porque en algún momento el Señor se refiere a Jerusalén como Sodoma y Gomorra, porque había superado la degradación moral de Sodoma. Ellos lo habían superado. Ellos estaban haciendo muchas cosas perversas, muchas cosas malas, que en ese momento vemos a Dios a través del profeta Jeremías cómo se refiere a ellos y cómo dice en cuanto a ellos. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios,
porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Y esto es lo que hacía Jerusalén vivir en un estado de pobreza moral, porque ellos estaban practicando tantas iniquidad, tanta transgresiones, que se había llenado de tanta maldad. No parecía la ciudad santa, no parecía la ciudad de Dios por el hecho de las prácticas que habían ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos habían descuidado el camino de Dios, ya no iban en pos del Señor, sino que ya tenían otras. Dice que cambiaron cambiaron la ley de Dios, los mandamientos de Dios por costumbres. Entonces, cuando la ciudad se llenó de costumbres, estaban sacando a Dios de sus vidas. Lo importante es que nosotros no vivamos de acuerdo a las costumbres del mundo, vivamos de acuerdo a lo que Dios nos manda a través de su palabra, porque solamente ahí vamos a estar seguros en nuestro caminar con Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, este pueblo se había alejado, como dice la palabra, se había alejado de los caminos del Señor. Una persona que se aleja de los caminos del Señor, amado hermano, es capaz de hacer hasta lo que nunca se imaginó. Una persona lejos de los caminos de Dios, uno hasta queda sorprendido de las cosas que hace, cómo se autodestruye con vicios, por ejemplo, cómo puede llegar a vivir de una manera muy degradante. Entonces nos damos cuenta que caminos de Dios para que podamos salir de la pobreza moral, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, el temor de Dios va a estar ahí y nos va a conducir a hacer el bien. Amén. También vemos de que en cuanto a la situación de Jerusalén, cómo ellos habían caído en esa degradación espiritual, esto no solamente ahora está pasando ahí, están pasando muchas cosas en el mundo entero, como en algunos países, cómo se está viendo la forma como se está atacando a una madre. Ya hay países donde hay buzones donde ir a tirar a los niños, como que si fueran un buzón para abandonar a los niños adentro de los buzones, como una correspondencia, ir a tirar al niño ahí y que lo puedan recoger para hacer cualquier cosa con él, vender sus órganos, matarlo, hacer cualquier fechoría con los niños. Entonces, esa era una de las cosas, porque ya Jerusalén agarraba a sus hijos y los quemaba para otros dioses. Ellos quemaban a sus hijos para Moloch, hacían tantas cosas con sus hijos, que esto a Dios lo llevó a llenarse de mucha, se indignó, porque a un pueblo que le había mostrado tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia, verlos corresponderle de esa manera fue algo indignante que lo llevó a airarse. Y es la razón por la cual hemos visto que la gente de Israel, los judíos, no son todos, pero están dispersados. Ellos viven prácticamente, ellos han sufrido mucho por todo lo que han pasado. Los romanos los esclavizaron, los sirios, los babilonios, los egipcios, por causa de eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sido rebeldes en cuanto a la voluntad de Dios hacia sus vidas. Amén. Cuán importante es poder salir de la pobreza moral. Amén. Y también estar vigilantes de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de poder no ser solamente padres ausentes, sino que podamos estar siempre vigilando en qué andan, qué hacen, con quién salen, etcétera. Amén. Entonces, había un hombre también que se le debía un dinero y trató muy mal a un hombre. Vamos a leerlo en Efesios. Eso estaba en otra Creo cita. que está en Efesios. Está en otra cita. Vamos a buscarlo. Déjame ver. En este caso, este hombre le debían un dinero. Varios le debían dinero, pero rey. Amén, pero se portó muy mal con el que menos le debía dinero. Sí. Así es, ¿cierto? Sí, pero búscalo para Vamos que a pueda buscar la cita y leerlo. Si puedes parafrasearla. El deudor, acreedor de hombre deudor. Una de las cosas que vemos en cuanto a lo que mi esposa estaba diciendo es que hay habían dos hombres que eran deudores, y uno le tocó presentarse, el acreedor le mandó a llamar a uno de ellos. Y Mateo 18, 21. Y dice,
Entonces no es ese. No es esa. Ok, ya es 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba, lo estaba ahorcando, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esto también denota una pobreza moral en una persona, por el hecho de que no había ni pasado quizás ni unos minutos después que le habían perdonado una deuda tan grande. Él se encontró con alguien que solo le debía tal vez 10 lempiras, y acababan de perdonar 1,000,000 de lempiras a él. Pero en ese momento él se olvidó de la misericordia que él había recibido, y cuando llega aquel que le debe 100, lo estaba ahorcando, lo estaba queriendo matar. Entonces este hombre ahí estaba manifestando su pobreza moral, porque no hace poco le habían hecho misericordia, pero él no pudo hacer misericordia con este, que le debía también a él, así como él le debía a otro. Y muchas veces podemos ser de esa manera, que Dios nos perdona grandes multitudes de pecados, de iniquidades, de transgresiones, pero con alguien que nos falla, que hace algo mal contra de nosotros ya lo queremos condenar y lo queremos maldecir. ¿Por qué? Porque creemos de que nosotros sí éramos dignos de perdón, pero el otro no se merece ser perdonado. Pero ante los ojos de Dios, todos estamos con el derecho de poder ser perdonados, porque Él mismo nos perdona cuando nos acercamos a Él arrepentidos y con el deseo de cambiar. Entonces el Señor en esta noche desea sacarnos de toda pobreza espiritual, moral. Él nos quiere dar paz, nos quiere dar descanso. Él nos quiere libertar de esa situación que podría estar afectando nuestras vidas para siempre. Amén. Por eso esta es una señal de pobreza moral. Amén. Que nos cueste hacer el bien a otros cuando hemos recibido perdón muchas veces de Dios. Entonces nos cuesta ahora perdonar la deuda o ofensa de alguien. Entonces es importante que podamos pedirle a Dios que nos haga ricos. Amén. Vamos a terminar esta hora con una iglesia que se creía rica, ¿no? Pero era pobre. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Rica pero pobre. 3:17. Amén. Dice Apocalipsis 3:17. Vamos a leerlo desde el 15. Y dice Apocalipsis 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Ahí se le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, que ella había llegado a pensar de que ella tenía todas sus necesidades satisfechas, que ella no tenía necesidad de nada. Pero el Señor viene y le dice a ella: mira, yo conozco tus obras, y las obras que tú estás haciendo denota tu gran pobreza. Aunque tú piensas que eres muy rico, tú eres muy pobre delante de mí. Quizás ella literalmente, porque ellos eran un lugar, ¿verdad?, donde eran como un puerto, era muy visitado el lugar, había mucha, era como una vía de transportación marina que hacía que hubiera muchas ganancias, mucha economía. Era un lugar de alto desarrollo en ese lugar.
y esto es lo que hacía de repente esta iglesia pensar de que ella estaba rica, aunque tal vez económicamente o por fuera se miraba rica, pero a los ojos de Dios, Dios la miraba muy pobre, pero era por sus obras. Cuando Dios vio su obra, dijo, no, esta realmente está desnuda, es miserable, es pobre, aunque ella en sí misma decía, yo soy rica o yo soy rico. Muchos podríamos estar en esta condición, que por fuera andamos ricos, nos vemos como ricos, pero por dentro estar pobres. Y como decíamos al principio, al final lo que importa es lo que tienes por dentro. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu son eternas, pero el cuerpo solo tiene 70 años, lo más robusto 80 años para que pueda andar en esta tierra. Pero lo que es el alma es eterna y lo que es el espíritu también. Por esa razón Dios anhela de que mientras estemos aquí en la tierra podamos acercarnos a Él, buscando su perdón, buscando sus misericordias, las cuales Él está dispuesto a derramarlas sobre todos aquellos que se acerquen a Él con un corazón contrito y humillado. Dios nunca rechaza a alguien que realmente desea cambiar, que anhela ser diferente. Dios confronta a aquellos que se resisten y creen, como esta iglesia, que estaba bien su forma de vida, que ellos estaban bien. Muchos podemos pensar que estamos muy bien, tal vez delante de los hombres por los elogios, la admiración, las palabras bonitas que nos digan los hombres, nos puede hacer creer que estamos bien, pero ante los ojos de Dios, Dios dice que Él escudriña lo más profundo de nosotros. Él conoce las intenciones del corazón. Él conoce hasta los tuétanos, hasta las coyunturas de nosotros. Él las conoce todas. Entonces ante Dios nosotros no podemos fingir ni pretender ser lo que no somos. Y esto hacía ver esa iglesia como una iglesia pobre, miserable, desnuda, desventurada ante su Creador. Y hoy el Señor nos dice que Él quiere enriquecernos y sacarnos de esa pobreza moral, espiritual. Y hoy se podría notar cuáles son las obras, porque ahí se nota la pobreza de alguien. ¿Qué tipo de obras nos gusta hacer? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Si somos de aquellas personas que nuestras obras siempre son obras infructuosas, obras malignas, malvadas, siempre estamos obrando para hacerle mal a los demás, de una forma egoísta, de una forma maliciosa. Esto denota la condición en la cual podríamos encontrarnos hoy. El Señor está dispuesto a perdonar, a salvar, a limpiar, a libertar, a rescatar a todo aquel que en esta noche quiera acercarse a Él y pedirle que nos pueda sacar de esa condición. Estas son las buenas nuevas que te traemos en esta noche, que el Señor te quiere sacarnos de la pobreza espiritual y moral y llevarnos a las riquezas que Él ha preparado para todos nosotros. Amén. El Señor está dispuesto a poder hacernos ricos, a sacarnos de la pobreza espiritual, de la pobreza moral, y hoy el Señor pone al descubierto nuestra verdadera condición. Si el Señor hoy ha tocado tu vida y te ha hecho sentir de que te encuentras en algún nivel de pobreza, ven hoy al Señor. No endurezcamos más nuestros corazones, no nos alejemos de que realmente puede darnos vida, de quien es la verdad y de quien es la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a saludar rápidamente aquí a Isabel Roches. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y ¿quieres decir algo? anhelamos que la palabra de Dios haya caído en una buena tierra, que después de esto podamos ir a nuestro cuarto, a nuestra cama y meditar en nuestros caminos. Y que si hemos visto que nos hemos desviado del camino que a principio andábamos, que hoy podamos pedirle al Señor, ayúdame a volver, porque siento que me he alejado tanto que ya no sé cómo poder volver a tus caminos. Anhelo que me ayudes, extraño estar en tu presencia, extraño buscarte de madrugada como lo hacía antes. Anhelo que me vuelvas a dar fuerza para volverte a buscar leyendo tu palabra como lo hacía. Son cosas que he dejado de hacer y veo que eso
me está llevando a ahora tener otro tipo de actitudes, conductas en mi forma de ser. Ya me río de los chistes verdes, ahora me gustan más otros tipos de diversiones y entretenimientos. Ya no disfruto meditar en tu ley, orar, buscarte, a congregarme. Hoy el Señor viene y nos da la oportunidad de poder meditar en nuestros caminos, y que si nos hemos apartado del camino de la verdad, nos hemos apartado de Él, teniendo otros dioses, que hoy podamos decirle: Señor, perdóname, porque yo he tenido otros dioses y yo quiero cambiar, quiero que me ayudes, porque por mí mismo yo no lo puedo hacer. Muchas veces lo he intentado, solo logro un día, 2 días hacerlo bien, hacer las cosas bien, pero después son 2, 3 meses en una degradación moral, espiritual, y siento que no puedo salir de ese atolladero, de ese círculo vicioso. Hoy el Señor está dispuesto a ayudar. Y esta mañana, una de las cosas que sentía en mi corazón era cuando Pablo le decía al Señor, que él, dice Pablo, que le había pedido al Señor que le quitara, que le había rogado 3 veces que le quitara un aguijón. Es cierto, van a haber muchas cosas que Dios nos va a dar el poder para que nosotros podamos vencer aquellas cosas. Pero van a haber otras cosas donde vamos a tener que rogarle que nos quite aquellas cosas, porque hay cosas que son más poderosas, más fuertes que nosotros, como el pecado. Nadie se puede quitar su propio pecado. Tal vez tú dices: no, es que yo sé cómo controlar mi vicio, yo sé cómo controlar mis relaciones interpersonales. Yo sé cómo manejar eso, yo tengo todo medido, todo. Cómo beber, yo lo tengo medido. Cómo molestar con mujeres ajenas, yo lo tengo medido. Nadie me encuentra, nadie me descubre. Yo sé manejar todas esas cosas, yo soy un experto. Pero solamente Cristo puede librarnos del dominio del poder del pecado. Y cuando yo miraba a Pablo diciéndole al Señor: mira, Señor, quita de mí este aguijón. Hoy es una noche para que tú le puedas decir al Señor: mira, Señor, ahí en tu secreto, en tu lugar íntimo, decirle aquello que te impide poder caminar con Jesús. Esta serie se termina hoy y hemos hablado en cuanto a la serie, lo que te impide seguir a Cristo. Tal vez durante todo este mes, el mes anterior y este mes, hemos podido tocar varios temas y tal vez te has podido identificar con uno o con 2, pero hoy en esta noche, si estás identificado con este tema, es necesario que le puedas rogar al Señor, decirle: Señor, mira, yo ya no puedo más, quita de mí esto que yo he luchado pero no lo puedo quitar de mi vida, quita de mí lo que estoy sintiendo, quita de mí este deseo de hacer el mal, quita de mí, ayúdame a aborrecer, a abandonar, a despojarme de esto que me está destruyendo la vida. Y el Señor te va a ayudar, el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos nos volvamos al arrepentimiento. El Señor hoy desea perdonar, salvar y libertarnos y darnos vida eterna a través de la fe, la confianza en aquel que murió, que resucitó, pero que al 3er día se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Aleluya. Amén. Amén. Dios ha sido muy bueno con nosotros y anhelamos que el Señor en esta noche, pues, Él pueda derramar esa gracia sobre nuestras vidas. Y Amén. ¿quieres decir algo? Sí, estaba buscando el verso lema que hemos estado estudiando, pero no lo pude encontrar. Es Mateo capítulo 11, 5. Ok, amén. Dice: los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Amén. Entonces, gloria al Señor. Vemos casi 7 impedimentos que nos impiden venir a Jesús, que nos impiden, seguir al Señor.
Si te has identificado con alguno de estos temas, si no los has visto, te invitamos a que vayas, visites nuestra página y puedas ver toda la serie que hemos desarrollado en el mes pasado y este mes. Y yo sé que el Señor hoy nos ha hablado y nos ha hecho entender de que ciertamente a veces caemos en alguna pobreza que lo único que hacen es impedirnos caminar con Él. Pero el Señor quiere hacernos ricos en buenas obras y que las riquezas de su bondad puedan alcanzarnos también a nosotros. Que el Señor Jesús hoy haga la obra en mí y también la haga en tu vida. Que podamos caminar con Él, que ese es el deseo de nosotros, también el deseo del Padre, que le podamos servir, que le podamos seguir y que nada nos impida buscarle, seguirle y entregar nuestra vida a Él. Amén. Amén. Pues hasta aquí llegamos, vamos a orar. Si alguien quiere recibir a Cristo, quieres entregarle tu corazón a Jesús, llevas mucho tiempo sin Dios, sin el Dios verdadero, has tenido muchos dioses, pero esos dioses solo te traen a veces hasta pensamientos suicidas, deseos de ya no querer seguir viviendo, depresiones, desánimos. Hoy el Dios verdadero, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que en él habita, Él te está haciendo una invitación de acercarte a Él, todavía que hay tiempo para recibir perdón para tus pecados. Mañana podría ser demasiado tarde. Hoy es la oportunidad para recibir el perdón. Si hoy quieres venir al Señor, decirle, mira, oh Señor, mira que yo no creo que tú me puedas perdonar, pues siento que he tocado fondo con las cosas malas que he hecho. Siento que es tan profundo lo que he hecho que no creo que tú me puedas perdonar. Pues yo creo de que tus pecados no han llegado hasta el lago de fuego, no han llegado hasta el infierno tus pecados, pero Cristo llegó hasta ahí y de ahí resucitó. Entonces, si tus pecados no han llegado hasta ahí, el Señor te va a poder rescatar de cualquier situación que tú llegues, cualquier situación que tú tengas, Dios te va a ayudar y te va a redimir. Si hoy tú abres tu boca, pero después de que hayas creído en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy en esta noche, si tú crees con todo tu corazón en esta buena noticia que hemos traído a tu vida, hoy el Señor va a poder hacer un milagro en tu corazón, abrir tu corazón y poder hacerlo una morada para Él. Si quieres acompañarme haciendo esta oración de confesión, de salvación, de fe, me puedes acompañar. Señor Jesús, en esta noche yo te vengo a dar gracias por permitirme escuchar esta buena noticia. Mira, oh Señor, que me acerco a ti con todo mi corazón, creyendo en este mensaje que ha llegado a mi corazón en esta noche. Vengo a suplicarte que me perdones, que me laves, que me limpies de toda mi maldad que he cometido delante de ti, consciente e inconscientemente. En esta hora yo te vengo a confesar y a recibir como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y ayúdame que nada me separe de tus caminos. Hazme firme, constante, hasta el día que me toque partir contigo, sea por vía de la muerte o por el arrebatamiento. Aquí está mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte y darte la bienvenida a la familia de Dios y decirte de que este solo fue el primer paso. Esto no es todo. Ahora faltan más cosas que experimentar en esta nueva etapa de tu vida. Hoy esto es por fe y para fe. Si tú lo creíste, lo hiciste con fe en tu corazón, créeme de que vas a experimentar nuevas cosas en tu vida, donde vas a ver cómo el Señor resucita tu espíritu, cómo el Señor le da vida, te hace nacer de nuevo, te hace una nueva criatura, y vas a empezar a ver que cosas que antes te gustaban ya no te van a gustar, porque Él va a entrar a tu corazón y va a echar fuera de ti aquellas cosas que Él no quiere que estén en tu vida, y Él va a poner nuevas cosas dentro de ti que esas te van a llevar a estar en paz con Él, y Él te va a ir llenando de muchas cosas más,
Es importante también buscar una iglesia donde poder seguir creciendo en la fe, donde poder escuchar la palabra de Dios y ser bautizado. Vas a necesitar bautizarte en agua como una confesión, ¿verdad?, pública de que tú eres una nueva persona, moriste al viejo hombre y eres una nueva criatura en el Señor. Muchas cosas vas a seguir experimentando. Solamente le damos gracias a Dios por esta noche, por sus vidas, por estar con nosotros, y anhelamos de que haya sido de bendición esta serie para todos ustedes, y pueden compartirlo. Puede que hoy en esta noche puedan haber otras personas que estén pasando algunas de estas condiciones de vida, y al enviárselo puede que le edifique la vida a alguien. Amén, gloria a Dios. Después de la pobreza viene la miseria, que es una condición más terrible aún. Pero hoy el Señor viene a tu encuentro y te dice: vuelve a casa. Si tú ya habías andado en las cosas de Dios y por alguna razón te apartaste, por alguna situación te has alejado, hoy el Señor con cuerdas de amor te llama, sale a tu encuentro y abre sus brazos, así como lo hizo el Padre del Hijo pródigo. Amén. El Señor hoy quiere recibirte nuevamente, vestirte con nuevas ropas, darte su perdón y su amor. Amén. Si has sentido en tu corazón que necesitas regresar a Dios, que necesitas volver a las sendas antiguas, acompáñame a orar y que sea el Señor a través de su Espíritu Santo trayendo una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Amado Dios, Padre, en esta noche vengo a tu presencia, Señor, pidiéndote que me perdones, Señor, que restaures mi vida, que nuevamente me des la oportunidad, Señor, de ser un hijo tuyo. Te ruego en el nombre de Jesús que perdones toda mi iniquidad, toda mi maldad, todo lo malo que yo he hecho delante de tu presencia. Me he alejado, Señor, pero hoy quiero volver, Señor, a casa. Hoy quiero volver, Señor, a tus brazos. Recíbeme, Señor Jesús. Por favor, restaura mi vida, restaura mi hogar. Te suplico, Señor, que seas tú hoy el dueño y Señor de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendiciones. Dios les guarde, les cuide y que nada nos impida seguir a Jesús. El Señor está dispuesto a quitar todo impedimento, toda ceguera, toda cojera, toda pobreza, toda lepra, cualquier situación. El Señor hoy quiere hacernos libres para buscarle, para seguirle y para servirle. Amén. Dios te bendiga y un fuerte abrazo a la distancia. Amén. Bendiciones. Será hasta la próxima. Estaremos este lunes a la misma hora, al mismo canal, y anhelamos que también nos puedas acompañar y seguir recibiendo esas buenas noticias de parte de Dios a nuestras vidas, todavía que es el tiempo propicio o el tiempo aceptable para hacerlo. Bendiciones y que descansen, y será hasta el próximo lunes. Bendiciones.